Tenemos a la psicóloga Salo Pulki. De la parte de pastoral tenemos a Timoteo Cabrera. Una buena amistad nunca te va a poner primero a tener que escoger, quizás entre esa persona u otro entorno u otras personas, porque yo veo que ustedes pasan mucho la presión social. Los límites no son para contenernos o para estancarnos, los límites son para cuidarnos. Y conforme nosotros vamos aprendiendo más, podemos ir nosotros mismos empujando levemente y con mucha prudencia los límites. ¿Qué recomendación o qué estrategias ustedes, como los maestros que tenemos aquí en BBCA, nos dirían para decir en un rato no, stop, hasta ahí quiero llegar, no quiero involucrarme más, esta es mi creencia y no quisiera romper estos valores que yo he ido inculcando conforme va pasando el tiempo? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo podcast de esta serie grande que vamos a hacer de todo este tipo de videos que se va a abarcar distintas temáticas, como por ejemplo en el podcast anterior nosotros tuvimos la democracia estudiantil. En este tenemos un tema un poco más controversial que está en la boca de los adolescentes más que todo, y es, como vieron ustedes en el título, la salud mental. Qué mejor, aquí nosotros tenemos a dos invitados súper especiales que forman parte de la familia de BBCA, y tenemos a la psicóloga Salo Pulki. Además tenemos aquí de la parte de pastoral tenemos a Timoteo Cabrera, uno de los maestros que ha estado más cerca de los estudiantes últimamente. Bueno, mejor dicho, los dos, ya que están constantemente con adolescentes, ¿verdad? Me gustaría saber cuál es su punto de vista al respecto de esto que refiere a la salud mental. Me gustaría saber la parte psicológica y la parte más espiritual. Me gustaría primero saber la parte psicológica, maestra. Bueno, a ver, la salud mental nosotros lo definimos como una serie de procesos que nos permite a nosotros enfrentar la vida, ¿no? Son esas herramientas que nosotros podemos utilizar para hacerle frente a determinados problemas en distintas circunstancias, para no hacernos muy largo. Bueno chicos, hola, gracias Emma por invitarnos. La salud mental tiene que ver más con el valor acerca de la paz, también tener una buena relación con Dios y con nosotros mismos y con las personas de nuestro alrededor. Sobre todo yo en mi experiencia he aprendido que es aprender a manejar los problemas, saber cómo nosotros los digerimos, ingresan a nosotros estas situaciones y saber gestionarlas y reproducir una respuesta adecuada. Que obviamente cuando entra en tu mente, en tu corazón, que no se quede ahí arraigado, sino más bien que fluya y que sea así como un río, como un riachuelo, que se vaya y que te deje libre. Wow, qué increíble ver las dos perspectivas, de una parte como más, digamos, técnica y una parte más a lo que se refiere lo que es lo espiritual, lo que es de Dios. Y tengo una serie de preguntas, y además que como ustedes, si nos siguen en nuestras redes sociales, pudieron ver una encuesta que nosotros hicimos, y es algunas preguntas que tienen los jóvenes de hoy en día de Academia Victoria, como también pueden ser de otras partes de la ciudad o qué mejor que fuera del mundo. La pregunta que es la más básica, considero yo, que ¿qué es la ansiedad y cómo yo podría reconocerla actualmente? Porque supongo que ha de ser algo complicado de diferir en la vida de uno. Bueno, yo creo que aquí la ansiedad tenemos que dividirla en dos. Primero como una enfermedad o también como un estado dentro de nuestro diario vivir. ¿Cuáles son algunas de las características de la ansiedad? Ya sea la sudoración excesiva, hay manifestaciones como el querer comer en exceso o no comer, el ponerme nervioso. Puede en realidad darse de distintas maneras, va a variar de persona a persona. Ahora, para que esto pase a ser un estado quizás dentro de mis emociones, a un trastorno como tal, hay otras características que nosotros debemos considerar, como por ejemplo el tiempo en el que se han venido presentando estos síntomas, ¿no? Debe ser un periodo más allá de 6 meses, debe darse de manera continua para que nosotros podamos decir que ha avanzado hacia un trastorno. Si no, es un estado emocional que nosotros podemos controlar todavía. Es verdad, así antes de que te dé la palabra, Timo, es
¿tan cierto el personaje de Intensamente, la ansiedad es igualito a lo que es en la vida real o solo es como una exageración que lo hacen en las películas? Y qué bueno que tomas ese ejemplo de referencia. Para mí es una de las películas que más identifica o que mejor describe las emociones. Es una de mis películas favoritas. La ansiedad sí se puede ver de esa forma. Y si ustedes se dan cuenta, de hecho cambia. La ansiedad, cuando Riley es adolescente, es quien comienza a gobernarla. Pero a la mamá no le gobierna la ansiedad. Si se dan cuenta, le gobierna la tristeza, pero es muy, muy centrada, muy ecuánime en sus criterios y la forma en cómo actúa. Entonces, depende mucho de la etapa de vida en la que nosotros nos encontramos, cómo dejamos que nuestras emociones comiencen a gobernarnos. En esta película había momentos en los que la ansiedad gobernaba totalmente, pero después tomaba las riendas la alegría. Entonces, realmente es así con nosotros, nos pasa a todos. Nos dejamos gobernar por una emoción o por otra de acuerdo a lo que estamos pasando en esos momentos. En cambio a ti, Timo, ¿qué dice al respecto más o menos la Biblia al respecto de la ansiedad más que todo? ¿Qué podrías decirme tú desde una parte que estás tú más cercano, podría decir, a lo que es la Biblia, que tú eres como ser líder de alabanza? Y me gustaría saber, ya que es algo que los jóvenes a veces pueden ser que están en los caminos del Señor, pero no saben cómo manejar este tema. Gracias, Emma. Precisamente en mi experiencia les voy a hablar porque la vida espiritual y todo lo que tiene que ver con Dios es más que simplemente leer la Biblia o las cosas que te dicen todo el tiempo otras personas, es más bien tu experiencia. Yo en mi experiencia, como tú dices, yo manejo el ministerio de alabanza, también tengo mi célula con chicos. Lo que he aprendido es que generalmente la ansiedad aparece cuando tú no puedes manejar una situación difícil. Primero empiezan a salir inseguridades, comienzan a salir ciertos traumas, pero sobre todo los temores. Yo creo que más bien es ese manejar los temores, de ponerlos a un lado y verlos con una perspectiva de fe. Que en verdad, todas las cosas que nos pueden pasar o nos pueden ocurrir, nosotros vamos a tener la capacidad. Y para eso quiero decirles dos versículos así al aire. Uno que está en Colosenses 3, que está en la Biblia 15. El Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios gobierne. ¿Por qué? Porque la paz es un estado donde tú estás tranquilo. El mundo alrededor puede estar haciéndose pedazos, desbaratándose, pero tú tienes la seguridad de que las cosas van a estar bien. Y también tiene que ver con la fe. Ese es el uno. Y el otro es acerca de no dejar que las preocupaciones te venzan. Porque dice, Dios no nos pone prueba más grande de la que tú puedas resistir. Que las tentaciones tú tienes que pararte firme y tienes la capacidad. Pero a veces, ¿qué nos pasa? Por temores, precisamente dejamos que el temor comience a convertirse en preocupación y la preocupación en ansiedad, que es el descontrol, yo creo, absoluto. Dejas que ni siquiera eso te tumbe, tú mismo te botes y te dejes abrazar de eso. Entonces, más bien es esa perspectiva de, bueno, tengo un problema, listo. No voy a decir el problema me va a vencer, me va a acabar. No, voy a encontrar las soluciones y es comenzar a ver los enfoques, a ver las salidas para poder salir, porque Dios nos ayuda. Me gustaría agregar algo. Es que yo creo que, y bueno, yo lo he visto quizás en la práctica, quizás existe muchas veces la resistencia de parte, no solo de papás, sino a veces también de los mismos chicos, ¿no? Que quizás por esta parte espiritual decimos, no, es que no existe. Y es como que mandamos todo debajo de un paquete y no nos permitimos sentir lo que estamos realmente viviendo en ese momento. Quizás incluso hasta gestionar esa misma ansiedad. Y ahí es importante, Timo decía, no nos dejemos gobernar. Y ahí yo creo que hablamos de la gestión emocional también, desde este lado, ¿no? Porque la Biblia es muy clara en eso, no te dejes gobernar. Y nos da el Señor también cierta firmeza y ciertos versículos que nos dan esas herramientas. Sin embargo, cuando todavía no hemos alcanzado quizás esta conexión, es bueno también tener estas otras herramientas como la reflexión. Y ahí es cuando se puede ir a la par. Timo decía en un inicio, haciendo referencia a la salud mental, que también es una forma en cómo nosotros podemos reaccionar frente a la vida, frente a las cosas. Y es muy cierto, y la parte espiritual es parte de nuestra salud emocional.
es tener esa conexión, sobre todo tener la certeza de algo superior en lo que yo voy a confiar, en lo que yo voy a tener mi confianza, mi fe puesta, y que me va a ayudar a sostener, que todos necesitamos sostenernos en algo, absolutamente todos. Independientemente de la creencia que tengamos, todos necesitamos un sostén. Y ahí es cuando nosotros, bueno, desde nuestra perspectiva, claro, el tener esta conexión con Dios, el tener esta conexión espiritual, es ese soporte y es parte de fortalecer nuestra salud mental. Tú mencionaste ahorita un tema un poco que suele suceder bastante y que a veces en mi experiencia lo he hecho, y es guardarnos las cosas. Y me gustaría saber, y bueno, los chicos que están ahí en la cámara, les gustaría saber cuándo es preferible buscar ayuda profesional, en este caso de un psicólogo o de un pastor o de un líder, para que nosotros no nos contengamos con esas emociones dentro de nosotros, sino podamos nosotros poder compartirlo y poder recibir ayuda de ello. Yo creo que no es necesario esperar hasta un punto de quiebre para poder buscar ayuda. Dependiendo, no sé si nuestra audiencia sea solo en nuestro contexto educativo o haya otros lados más, ¿no? Pero yo a los chicos siempre les digo, no esperes hasta que te desbordes, busca la ayuda de un adulto, porque a la edad que ustedes tienen, que nosotros también pasamos, las cosas nos parecían increíblemente grandes y difíciles de soportar, que tenemos siempre la confianza para contar a nuestros papás, no tenemos, porque estamos en otra edad y buscamos por lo general personas que nos entiendan, ¿no? Y pensamos que nuestros pares, nuestros amigos nos van a entender, pero son otros chicos que están pasando por lo mismo, entonces no han tenido la experiencia suficiente. Yo creo que aquí sí, y siempre la invitación abierta, ¿no? Dentro de nuestro contexto, vengan, conversemos. Nosotros estamos en el Departamento de Consejería Estudiantil, tenemos el área pastoral, que creo que es nuestra característica como colegio. Siempre va a haber un adulto del otro lado que está dispuesto a escuchar. Para nosotros todo es importante, todo lo que les pasa a ustedes es importante. No es que, ya viene otra vez con el mismo tema. No, entendemos perfectamente que es parte de la adolescencia, porque estuvimos ahí hace pocos años. Entonces sabemos que es parte de no esperar a que ya no puedo más, a que este problema se me está yendo de las manos. No, si es que yo tengo una duda, qué mejor que buscar a un adulto de confianza con el que yo pueda compartir las dudas que tengo, ni siquiera los temores, solo las dudas. Sí, yo comparto un montón con Salito, y es una necesidad tanto psicológica como espiritual y de todas las personas. O sea, estamos hechos para tener confianza, para generar esas relaciones donde nosotros podamos descargarnos. Porque si tal vez yo no tengo la solución, alguien más me puede ayudar a encontrar la solución. Y yo creo que eso tiene que ver también con lo que Dios nos provee. O sea, Dios nos da a las personas adecuadas para que nos puedan ayudar. Y les repetimos, la maestra Salito dijo eso, y yo también lo repito. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Muchas veces nos ven como estamos ahí atrás, como diciéndole las cosas. No es por simplemente llamarles la atención a ustedes, es en verdad porque nosotros vivimos lo mismo que ustedes. Y como dijo la maestra Salito, hace unos pocos años nosotros también fuimos adolescentes y también hay una pequeña parte de eso. Creo que por eso trabajamos aquí, ¿verdad? Porque nos hace sentir un poco más jóvenes y también compartir con ustedes. Entonces, lo fundamental que es acerca de esto que tú dices, de buscar esa ayuda, es la confianza. Yo sé que en su edad es difícil, incluso a nosotros como adultos nos resulta a veces difícil generar esa confianza, pero yo les animo a que lo hagan, y sobre todo bajo esta frase. Yo sé que está de moda con ustedes el escuchamos y no juzgamos. Nosotros sus maestros no lo vamos a hacer. Ténganlo claro. A veces ustedes pueden pensar, no me va a juzgar y me va a mandar a inspección o me va a hacer un proceso de cualquier cosa. No, o sea, en verdad nosotros les vamos a escuchar y vamos a valorar lo que les pasa y no les vamos a ver las cosas malas. Como les ha pasado con muchos, conmigo, les he dicho sus virtudes y a lo que podemos lograr, y yo sé que lo vamos a hacer. Entonces, confianza. Quizás aquí también lanzarles la pequeña cuña, ¿no? De pronto, el que ustedes se acerquen al DS, que se acerquen a Pastoral,
que podamos compartir sus problemas. No significa que va a ser, o de pronto venir a contarnos cositas que estén haciendo, no significa que hay una acción sancionatoria, todo lo contrario. Nosotros, los dos departamentos, son para acompañar a los estudiantes, no son para sancionar, no son para quizás juzgar y poner ahí juicios de valor, no, para nada. Es sobre todo el acompañamiento a los estudiantes. Sí, para cerrar esto, yo sé que ya quieres pasar el no, siguiente. yo dejo nomás. Sí, nosotros no estamos para acompañarles, como dijo la maestra Salito, no para juzgarles ni para hacerles procesos. Nuestra tarea como maestros es formativa, es ayudarles a su formación. Inspección es diferente. Ahí sí es más regulado. Entonces, bienvenidos. Ustedes dos mencionaron un tema en común y qué chévere que todos los puntos que tenemos planeado para hacer este podcast estén entrelazados. Mencionaron sobre tener confianza en una amistad. Nosotros lo mejor que sería es tener una confianza en nuestros padres, pero muchas veces no sucede así y es la gran mayoría. En el caso de que nosotros tengamos como estudiantes, como adolescentes, una relación con un amigo, ¿cuál es la principal diferencia? Que sea una relación tóxica o una relación sana, porque tengo entendido que en todo el colegio a veces existen amistades que la llaman falsas, y son amistades que no llenan de valor a las personas. Me gustaría saber cómo podría identificar una relación que me va a aportar a mi vida y que me va a ayudar, y como tú dijiste, Salo, que la otra persona me esté aconsejando y esté sufriendo el mismo problema. ¿Cómo podría identificar y diferenciar para tener como un mejor camino para mi vida? Primero empezaríamos, por Timo, para cambiar un poco la dinámica de esto. Yo considero que las amistades deben llevarnos a nuevas cosas. Ustedes han visto en sus carteleras, ahí dice, buenas relaciones nos llevan a nuevos niveles. Y si no lo han visto, miren, ahí dice. Es importante que escojamos bien. ¿Y cómo escogemos bien? Equivocándonos. Es inevitable. Y de nuevo quiero volver al punto de la confianza. Nosotros debemos desarrollar esa confianza. Sí, vamos a sentirnos vulnerables, vamos a exponernos muchas veces, pero la única forma en que nosotros vamos a evidenciar quién es confiable y quién es no, es teniendo esa aventura de conocer a alguien. Les digo mi experiencia nuevamente. Yo he tenido muchos amigos a lo largo de mi vida y yo he aprendido, a ver, estos amigos son los que yo puedo confiar, puedo contar estas cosas porque yo les he puesto a prueba, les he contado cosas, me han ayudado y han estado ahí a pesar de las circunstancias. Y también he encontrado otros amigos que simplemente es por entretenimiento, por salir a jugar básquet, fútbol. Incluso yo tenía, como les he contado a muchos de ustedes, antes yo salía de fiesta y tenía mis farras y todo. Yo aprendí desde esa etapa cuáles son mis amigos como que de fiesta y cuáles son amigos de verdad, ¿sí? Y miren, hasta ahora mis amigos de verdad que yo los he escogido me acompañan. Entonces yo creo que es bueno eso, la confianza a través de, sí, dar la oportunidad. Y un gran consejo que yo le he aplicado: si alguien te falla, no te cierres, ¿sí? Tienes que aprender a aceptar. Dices, listo, me falló, tal vez no le voy a dar más confianza porque me puede afectar, y voy a buscar las personas que en verdad sí tratan como un tesoro esa confianza. Yo particularmente siempre digo a mis amigos eso, es como que para mí la confianza de las personas es como un tesoro y a mí me gusta guardarlo y cuidarlo. Escuchándole a Timo, a mí se me viene en la cabeza algo, ¿no? Es un versículo de la Biblia que dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y en la medida en la que nosotros nos amamos, nosotros nos cuidamos, nosotros nos respetamos, tenemos que hacerlo con la otra persona. Yo creo que esa es la vara. Esa es la medida para determinar si es que una amistad me conviene o no me conviene. Porque yo creo que uno, de cuenta de uno, de una manera muy consciente, no quiere lastimarse, no quiere herirse, no quiere equivocarse. Entonces también es la amistad que yo ofrezco, la amistad que quiero recibir. Algo muy importante y que nos cuesta, no solo a ustedes adolescentes, a nosotros adultos en general, es que dentro de las amistades tener límites, marcar límites claros.
y que estos límites me permitan desarrollar esa confianza, me permitan medir quizás incluso hasta qué punto yo puedo avanzar con esta persona. Una buena amistad nunca te va a poner primero a tener que escoger, quizás entre esa persona u otro entorno u otras personas, porque yo veo que ustedes pasan mucho la presión social. Una buena amistad no te va a poner a escoger. Una buena amistad no te va a hacer dudar de tus propias creencias y valores, porque todos vienen con su sistema de creencias, ¿no es cierto? Entonces tu buen amigo no te va a poner a dudar de que, porque tu interior y tu voz interna te va a decir, no, esto creo que está mal. Tu buen amigo no te va a hacer dudar, no está mal, vamos. No, un buen amigo no hace eso. Un buen amigo te va a respetar, incluso no estando de acuerdo. Un buen amigo no necesariamente te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino te va a decir lo que necesitas de escuchar. Y nosotros también hay esa apertura para recibirlo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la vara. En medida en como nosotros damos y entregamos, también podemos recibir. No hagas, ama a otros como a ti mismo, de la misma forma. O sea, por ahí puede ir una forma en cómo podemos ir trazando el camino para tener una buena amistad. Sí, es sobre todo eso, el respetar. Es nuestra experiencia, tenemos muchas veces diferentes gustos, diferentes, como dijo la maestra Sal, principios con los que venimos, sistemas de creencias. Y quiero contarles uno que dice en Proverbios 17:17, que en todo el tiempo ama el amigo y que es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, cuando estás mal, puedes verlo así, alguien que en verdad te ayuda. Pero digamos, si te critica, te hacha más, te hunde más. Ahí es cuando tienen que venir los límites. Porque quizás no sea un mal amigo, pero sí necesite un poco de orientación. A mí me gusta siempre decirles y que aclaren esto, ¿no? Quizás no existen las malas personas, porque son las acciones las que son las equivocadas. Y con eso también evitamos juicios de valor. Y lo mismo, ¿no? Cuando tenemos, porque no es solo yo tener un amigo, sino yo qué clase de amigo soy. Porque las relaciones siempre son de las dos partes. Entonces, ¿qué clase de amigo soy? Yo también puedo tener la capacidad de decir no en un momento, de reforzar sus creencias, de reforzar mis mismos valores a través de lo que atraviesa mi amigo. Entonces, por ahí nos vamos encaminando. Aquí quiero justo topaste el tema del no. ¿Qué nos podría dar así? Mi experiencia ha sido difícil muchas veces decir no por una presión social de personas, aunque no sean chicos, a veces son personas adultas. ¿Qué recomendación o qué estrategias ustedes, como los maestros que tenemos aquí en BBCA, nos dirían para decir en un rato no, stop, hasta ahí quiero llegar, no quiero involucrarme más, esta es mi creencia y no quisiera romper estos valores que yo he ido inculcando conforme va pasando el tiempo? Muchas veces nos dejamos guiar por la presión social, porque determinado grupo de amigos fuga de clase, demos un ejemplo, yo voy a seguir a ellos. ¿Qué les dirían a los chicos que van a decir no y a los que van a recibir ese no, para que no haya una como ruptura o un distanciamiento entre amistades? Porque por ese no puede llegar a conformarse enemigos y no romper una amistad, sino dar límites, como dijiste. ¿Qué estrategias nos darías tú, Timo? Para mí la comunicación. No digas simplemente no y te quedes callado, sino y te cierras. O sea, da la explicación. ¿Sí? Dile no porque tengo tal vez miedo que me anoten, o no porque yo sé que me voy a meter en problemas, o no porque no me siento cómodo. Así. Yo creo que es muy importante la comunicación y tener claras las cosas. Ese sería mi consejo. Yo estoy de acuerdo en el punto de la comunicación, pero el saber expresar y utilizar también un vocabulario emocional. No solo con el no, sino en general cuando nosotros queremos comunicarnos con nuestros papás, que es cuando más nos cuesta. El saber decir justo, nombre y apellido, no, ¿por qué me siento así? Entonces es también ir agregando este vocabulario emocional a estas acciones, ¿no? Sobre todo a estas
estos límites. Y también ser conscientes que inevitablemente hay situaciones en las que se va a provocar una ruptura, porque a nadie le gusta que le pongan límites. A nadie le gusta, a nosotros adultos no nos gusta. Sin embargo, son necesarios. Y nos cuidan. Exacto, son necesarios. Ahí sí, establecer el no, tener esa firmeza, y mucho tiene que ver el desarrollo de nuestra personalidad. Y no digo que en la adolescencia no se tenga, no, para nada, pero es difícil, nos cuesta, porque tenemos mucha presión social, demasiada presión social. Sin embargo, yo creo que donde siempre tenemos que estar reforzando nuestro sistema de creencias, nuestros sistemas de valores. Y aquí entra la integridad. Hacer lo correcto aunque nadie me esté viendo. Hacer lo correcto no porque mi papá se va a enterar, no porque el inspector me va a ver, no porque X o Y persona va a enterarse, no, sino hacer lo correcto porque mi convicción, mi creencia me dice y mi corazón me dice que eso está mal, porque Dios me dice que eso no es así, porque mis papás me enseñaron que esa no es la manera. Entonces es también comenzar a formar esa personalidad con mucha más firmeza y ese criterio con mucha más firmeza. ¿Creen que tenga algo que ver con el hogar de donde viene uno al poner límites? Porque en muchos casos he sabido que muchos padres son más liberales que otros, pero he escuchado también que entre más liberales son, pueden ser más malcriados, pero si son más estrictos tienden a hacer en un futuro lo que los padres le corrigieron a hacer. ¿Qué pensamiento ustedes me darían al respecto de que los padres tienen que ver mucho en el desenvolvimiento de las personas, en este caso de los adolescentes, para que sean personas con límites? Los padres son la base fundamental para establecer límites, son ellos quienes comienzan a normar nuestra conducta desde que somos niños. Por ejemplo, con reglas pequeñitas como no hables con la comida en la boca. Es una norma que puede parecer algo superficial o quizás no muy trascendente, sin embargo, que nos ayudan, ¿no? Quizás en una mejor adaptación social, a normarnos a nosotros mismos, a quizás hasta nuestra misma higiene y bueno, y muchas otras cosas más. Entonces, aquí hay que tener también esa claridad, porque cuando llegamos a la adolescencia pensamos o esperamos, ay, es que mis papás no me comprenden y esto que lo otro, pero es que los papás no son nuestros amigos, nuestros papás son nuestros papás son nuestra autoridad, son su autoridad en casa, acá el colegio acá nosotros seremos autoridad también para ustedes, siempre estamos bajo normas, bajo límites. Las normas son buenas porque nos ayudan a vivir en sociedad. Sí, añadiendo eso, nuestros padres procuran en su experiencia hacer lo mejor para nosotros. Y sí, me ha pasado, incluso, miren, yo les estoy diciendo, incluso mi papá, el pastor, también ha tenido deficiencias porque no lo sabe todo. A veces pensamos que los papás pero saben y aquí todo. también hay que diferenciar, ¿no? Es que tu papi es tu papi. Ajá. En la casa es tu papá. O sea, acá tiene la figura de pastor, pero eso no le quita la potestad de que como padre también puede cometer errores. Pero es que es papá primero. Sí, y esa es la experiencia que yo he tenido. Pero es lo bueno, que si tal vez, miren, sus papás les falta ciertas cosas, lo pueden complementar aquí en el colegio. Nosotros para eso estamos también, tenemos otra visión, tenemos otro enfoque y también tenemos una experiencia diferente, sobre todo en lo formativo, para ayudarles a ustedes. Algo que decía la maestra Salo, es importantísimo que sus padres no son sus amigos, no van generalmente a pensar exactamente igual a ustedes, pero les entienden, ¿sí? ¿Quién más te va a entender de la mejor manera que alguien que te crió y estuvo constantemente contigo? Lo que pasa es que a veces nos sentimos incomprendidos, ¿sí? Entonces, en vez de poner barreras, poner muros de no me entiendes, no sabes lo que pasa o no me dices lo que yo quiero o necesito decir, más bien es abrir el campo para ver cómo nos entendemos. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Y por último, es generar esa confianza. Nuevamente, todo basa en la confianza. Nuestros papás quieren cuidarnos y sí,
necesitamos seguir esas guías, porque algo que yo aprendí y les quiero dejar con eso es que los límites no son para contenernos o para estancarnos, los límites son para cuidarnos, y conforme nosotros vamos aprendiendo más, podemos ir nosotros mismos empujando levemente y con mucha prudencia los límites para tener nuevos alcances. Timmy mencionó algo que a veces decimos cuando somos adolescentes, es que, ay, es que mi papá no me entiende y todo. Y yo creo que aquí también es importante no solo dar duro a los padres, ¿no? Sino también ser conscientes y ser empáticos que sus papás, cuando ya dominaron la crianza de un niño, se volvieron adolescentes. Y recién cuando dominen la crianza de un adolescente, serán un joven adulto. Entonces también esa empatía con sus papás, que sí, muchas veces no les van a entender, pero también repetimos el punto de la comunicación, cada uno es responsable de saber comunicar, de aprender a comunicar. Si es que quizás para mis papás, a los papás también les cuesta el llegar y expresar sus emociones para nosotros como hijos. Pero también si nosotros ya tenemos esa conciencia y sobre todo ya hemos reflexionado sobre ello, también aprender a hacerlo y acompañar a nuestros padres en esa comunicación, ¿no? Y repito otra vez, el vocabulario emocional. Para mí esto es fundamental. Cuando ustedes quieran comunicarse, sobre todo con sus papás, porque quizás con amigos es diferente, pero con papás sí expresan sus necesidades desde lo que sienten, desde lo que están pasando en ese momento. Porque difícilmente sus papás van a entender, porque ustedes tampoco saben hablar. Ahí es que hay que saber mediar. Ahorita quiero topar justo como en el tema de la comunicación y el de tener una confianza con los padres. Obviamente no como una confianza de un amigo, sino como de una autoridad que nos puede aconsejar qué está bien y qué está mal. Este tema podría toparse un poquito fuerte, pero actualmente los adolescentes, y yo creo que años anteriores en sus épocas, no diría épocas porque son jóvenes aún, pero sí hubo otra época. Eran épocas distintas, pero en esta época que es de redes sociales, que es del internet, quisiera saber cómo podría recibir apoyo emocional de parte de mi padre, hablando así en primera persona, solo como ejemplo. Si yo estuviera metido como en actos indebidos, ver cosas que a mi edad no estarían bien. Y muchos jóvenes están en adicciones y a veces necesitan un apoyo emocional de los padres, que a veces no lo tienen y se refugian por medio de redes sociales, por medio de amigos que son a veces malintencionados. ¿Qué le dirían ustedes a los padres y a los adolescentes que estén viviendo ese momento tan duro en su vida, para que puedan superar una adicción o esa gran prueba que tienen como padres o como adolescentes? Yo creo que para los papás me gustaría a mí decir algo, y es escuchar sin juzgar, que es súper importante. Y ahí, si es que ustedes, si yo me equivoco, corrígeme tú porque tú estás en esta edad, pero yo creo que lo que los chicos quieren es sentirse escuchados. Cuando yo comienzo a emitir juicios de valor como, estás mal, esto que hiciste no tenías que haberlo hecho de esta forma, eres un irresponsable, sí estoy poniendo criterios y, repito, juicios de valor sobre la persona como tal. Es diferente hablarlo sobre la actitud o sobre la acción que cometes. Como que, mira, hijo, creo que esta actitud que estás tomando en este momento no es la correcta. Y llega nuevamente al punto de la comunicación. Eso sobre todo con los papás. Escuchar sin juzgar. Ahora que no se confundan, ¿no? Porque repetimos, los límites son necesarios. El que yo como padre tenga la apertura para escucharte y no juzgarte no significa que soy tu amigo. Sigo siendo tu autoridad. Y para los chicos yo creo que por el otro lado la necesidad de expresar, el expresarlo, el decirlo. Yo muchas veces les he dicho cuando vienen a la oficina, si es que es difícil para ti decirlo en palabras de manera oral, escribe. ¿Cómo? No entiendo.
Escríbele a tu papá, escríbele una carta y dile cómo te sientes, dile lo que te está pasando, dile que necesitas ayuda, que necesitas más tiempo, que necesitas su apoyo. Porque muchas veces no tenemos, es lo que pasa con redes sociales, ¿no? De frente no se dice nada, pero por redes sociales, qué valientes que nos volvemos. Lo mismo es en este caso, si es que lo hacemos de esta forma, en el mal uso, en el mal manejo de redes, bueno, encaminémosle para algo positivo, quizás para aprender a comunicarnos con nuestros papás. Yo tengo, y les cuento como anécdota, ¿no? Cuando yo me portaba mal cuando era niña y no sabía cómo pedirle perdón a mi papá porque me daba vergüenza pedirle perdón, le escribía cartas. Y mi papá, si es que llega a ver esto, él sabe y él tiene guardadas todas esas cartas que yo alguna vez le escribí diciéndole que me perdone, que no me porté bien. Cosas de niños que los papás también a la final terminan atesorando esas cosas, esos pequeños momentos. Es muy importante que nuestros padres aprendan a identificar las necesidades que tenemos, porque generalmente donde hay un problema y evidente, donde nuestros hijos, donde nosotros como hijos estamos presentando problemas, es que hay algún tipo de necesidad y obviamente nuestro cerebro, nuestra alma quiere expresarla, a veces no sabemos cómo, ¿sí? Por el hecho de que habíamos conversado que tal vez no hay confianza o no sentimos que nos entienden, pero debemos aprender a comunicar eso. Hay veces que sí, lo vamos a comunicar a través de nuestros actos, de nuestros errores, y es esa necesidad que tenemos. Los padres necesitan estar atentos para identificar estas situaciones, pero también les animamos a ustedes que lo puedan hacer, que comuniquen. Y como último consejo, el tema de la salud mental, sí, es una situación que nos aparece, pero es tal cual como la salud física, es una decisión. Si yo estoy teniendo un problema con algo, mi decisión es buscar a alguien que me ayude, ¿sí? Entonces es igual en lo mental. Nosotros necesitamos buscar personas que nos ayuden. Lo que les aconsejamos, yo personalmente, busquen a Dios. Después busquen a alguien también que les pueda guiar, les pueda apoyar. Y así ustedes van a poder encontrar de todas las formas su sanidad mental. Porque es una decisión. Y si ustedes en verdad lo desean y se animan, no tengan miedo, lo van a lograr. Y si pueden salir de eso, encuentren. Y como dice la Biblia, el que busca, encuentra. Lo van a lograr. Justamente algo que también fortalece nuestra salud mental es tener una red de apoyo. ¿Y qué es una red de apoyo? Son estas personas en las que nosotros podemos confiar. Le escucho a Timo, igual me viene un versículo que dice la palabra de Dios, no, 2 es mejor que 1. 2 es mejor que 1. No anden solos, tengan esas personas de confianza. Sí, qué bueno que tengan sus amistades, su grupo de pares, pero también podemos extendernos un poquito más a tener un adulto de confianza en quienes ustedes puedan preguntar, solventar sus dudas. Repito, nosotros estamos aquí siempre también para eso, para escucharles y formar parte de esa red de apoyo. Qué mejor si es que sus papitos en algún momento llegan a ser esa red. Pero mientras estamos en el camino de aprender a hablar, ya saben que nosotros también vamos a apoyar. Ya para un poco concluir con este tema, porque ha pasado bastante tiempo y ha sido un tiempo productivo más que todo, quisiera como topar los puntos más importantes de esto, que sería la comunicación que debe de haber con nuestros padres, la confianza que debe de haber con ellos, y no solo con ellos, sino con gente profesional. Los psicólogos, yo creo que es una de las carreras más difíciles porque influye mucho en la vida de las personas. Y hay un estigma también. ¿Cómo? Hay el estigma de que los psicólogos son para los locos. O sea, en este pleno siglo del conocimiento todavía hay el estigma de que los psicólogos son para los locos. Y ahí de pronto sí me gustaría ampliar, ¿no? No son para los locos, son para las personas que necesitamos hablar, necesitamos conversar. O muchas veces desde nuestro entorno cristiano también está el mismo estigma. Pero no, Dios pone a cada persona, Dios da a cada persona también una profesión de acuerdo a sus habilidades. Entonces estamos para eso, para apoyar. Qué chévere haber topado este tema de la salud mental, que es un tema amplio. Nos falta tiempo para poder
hablar todos los temas que a ustedes, por ejemplo, les gustaría topar. Por eso estén pendientes de nuestras redes, porque estamos haciendo este tipo de encuestas para que ustedes también sean partícipes de esto. Y no solo con preguntas que nosotros formulemos, sino que ustedes sus inquietudes puedan resolverlo, y qué mejor que con dos grandes maestros que tengo aquí. Gracias por tenerlos de invitados, por compartir este pequeño tiempo que sería más o menos de unos 40 minutos. No se olviden de dejar su like, de igual visitarnos en nuestras redes. Si quieren ustedes también ser parte de esta gran familia de Academia Victoria, les animo, porque tenemos grandes maestros que con compasión y con la ayuda de Dios se puede lograr grandes cosas y puede encaminarnos hacia una vida mejor. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el tercer capítulo, que pronto estará disponible en nuestras redes sociales, en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.